Hola, soy Jorge Pech Casanova, soy escritor y soy coautor de la cantata 14 de junio. Eh, Creo que la razón por la que esta obra se ha llevado a cabo responde a la importancia histórica de los acontecimientos del 14 de junio de 2006, que son terribles, pero también son magníficos para la historia de Oaxaca. Particularmente para mí, el 14 de junio de 2006 está marcado por la agresión policíaca al campamento de maestros que estaban protestando entonces en el Zócalo de la capital oaxaqueña. Estaban llevando a cabo su manifestación tradicional de todos los años, que en ese año en particular se extendió hasta junio. Por lo general terminaba en abril, pero se extendió hasta junio porque el gobernador de entonces, de infame memoria, Ulises Ruiz Ortiz, se obstinaba en no dar ni el menor aliento al movimiento magisterial, no darles la menor concesión, y por eso se había recrudecido la protesta en el Zócalo de la capital oaxaqueña. Ulises Ruiz, en lugar de tratar de llegar a un arreglo con el magisterio, decidió el 14 de junio de 2006 lanzar un ataque masivo de policías estatales, municipales y quizá militares encubiertos contra el campamento del magisterio. Lo lanzó de madrugada, así que encontró dormidos y dormidas a las maestras y los maestros que estaban en esa protesta, varios de los cuales tenían inclusive a sus hijos durmiendo con ellos en el campamento. Así que el ataque fue brutal, fue dolorosísimo, fue sobre todo fuera de todo lo previsto en esos momentos, ¿no? Incluyó helicópteros, incluyó armas de alto poder, un despliegue sobre todo de gases lacrimógenos, granadas, armas pues no convencionales para enfrentar un movimiento de protesta pacífico como era el de los maestros y las maestras. Y eso fue el inicio de un movimiento popular que ya no tenía freno. El enterarnos como población de la cobardísima agresión de la policía contra el magisterio encendió un movimiento popular como no se tiene memoria, el movimiento popular de 2006, que duró todo el año, todo el resto del año. Y solamente concluyó por otra agresión aún más cobarde. La Federación ahora envió a un ejército de policías federales y ahora sabemos que también de militares encubiertos, con una fuerza solo digna para la respuesta a un país enemigo. La Federación invadió Oaxaca con tanquetas, con helicópteros, con un ejército encubierto con uniforme de policía federal, que en realidad era un ejército militar con armas de alto poder, y solamente así pudieron frenar el movimiento popular de 2006. Hacia 2008, me parece, yo comencé a escribir una serie de poemas sobre lo que había sido el movimiento popular de 2006-2007. Los terminé y se los mostré en alguna reunión al maestro compositor Julio García, que respondió muy interesado ante el contenido de esos poemas. Estamos hablando de 2008, 2009, cuando teníamos reuniones en casa de la poeta Guadalupe Ángela, la difunta poeta, gran amiga, y la cantante Ana Díaz, que eran vecinas. En ese tiempo coincidimos y recuerdo que en alguna de esas reuniones Julio García me mostró lo que había hecho con algunos de los poemas que le presenté sobre el 2006. Me pareció muy interesante, nunca había yo soñado siquiera que unos poemas míos pudieran ser pues, parte de una obra musical. Y entonces pues nos planteamos completar el ciclo de poemas, completar la composición musical y llevar esto a una representación pues, pública. Pero pues se interpusieron muchísimas cosas, ¿no? Y pasaron muchos años antes de que volviéramos a retomar la idea de convertir estas obras aisladas en una obra orgánica, unitaria, ¿no? Me parece que fue hacia 2018, después de los acontecimientos de Nochistlán, que superaron en brutalidad
ahora sí al ataque al movimiento magisterial de 2006, que pues volvimos a sentir la necesidad de referirnos a la nueva matanza, a la nueva agresión, retomando este recordatorio del 14 de junio de 2006. Y bueno, todos esos dolorosos sucesos nos llevaron, creo, a retomar el trabajo que habíamos dejado pendiente tantos años. Y debido a todas las pues a toda la evolución que han tenido esos movimientos populares, pensamos en llamar a alguien que pues no está identificado con la composición ni poética ni musical originalmente, pero que es un poeta notable y que participó en esos movimientos. Me refiero a Flavio Sosa Villavicencio. Lo convocamos para que también aportara algunos de los poemas que hizo sobre el movimiento de 2006, y con eso ya integramos un corpus literario mucho más sólido, pienso yo, mucho más integral. Soy Flavio Sosa Villavicencio, participé en el movimiento del 2006, derivado de esa situación estuve preso cerca de 1 año y medio, y agradezco mucho la invitación que me hicieran Jorge Pech Casanova y el maestro Julio García a participar en este ejercicio de cantata, en este homenaje a quienes el 14 de junio resistieron y con su ejemplo generaron una rebelión en el pueblo de Oaxaca. El 14 de junio marca la historia contemporánea de Oaxaca como un momento importante en el cual se rechaza el autoritarismo, se rechaza una forma corrupta de hacer política, se rechaza a un gobernante sin escrúpulos, y el 14 de junio abre la puerta para la rebelión de miles de oaxaqueñas y oaxaqueños. Esta rebelión que se dio a partir de esa mañana, de la madrugada del 14 de junio, donde fueron brutalmente agredidos las maestras y maestros, tuvo un gran impacto no solamente a nivel nacional, sino internacional. Más de 20 países del mundo hubo protestas en solidaridad con el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que fue la forma en que se pretendió el movimiento articular, una gran asamblea de asambleas. Tuvo repercusión en más de 20 países del mundo. Se formó una APO en Los Ángeles, California, se formó una APO en Nueva York, y de ahí se derivó pues una participación popular en Oaxaca sin precedentes que impactó en el arte, en la cultura, que impactó en la comunicación. Fue un movimiento popular que llegó a tener su propia televisión. En América Latina se habían dado otros procesos políticos de insurrección, de levantamiento, incluso de revolución, y ningún movimiento en América Latina había tenido televisión. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca tuvo estaciones de radio, tuvo una propia televisora y influyó en el arte de una manera muy relevante, de manera tal que compañeras y compañeros que en ese momento plasmaron su idea de arte en la calle y protestando con ello, hoy han conquistado galerías en distintas partes del mundo. Entonces, insisto, el 2006 marcó en distintos ámbitos. Los medios de comunicación fueron severamente cuestionados y la forma de hacer comunicación se trató de construir una comunicación pues horizontal. Los métodos de lucha, la combinación de la lucha callejera, la protesta pacífica, el usar a las instituciones al mismo tiempo que se les cuestionaba, han generado enseñanza. Y por ejemplo, hace unos años hubo un movimiento en Nueva York que se llamaba Occupy Wall Street. Estuvieron difundiendo un panfleto en el cual se decía: las técnicas de protesta que estamos usando y que se están difundiendo en este panfleto tienen su origen en Oaxaca en 2006. Entonces el movimiento impactó de una manera muy importante a las luchas populares en América Latina y en el mundo, pero además de eso, tuvo como consecuencia una brutal represión contra el pueblo de Oaxaca, en la cual participó el ejército mismo,
Y también hay que decirlo, en Oaxaca ensayaron un modelo de represión. Ensayó en el 2006 un modelo de represión por dos personajes que hoy están, o por tres personajes que hoy están muy cuestionados políticamente en este momento. Me refiero a Eduardo Medina Mora, a Genaro García Luna y a Felipe Calderón. Estos tres personajes fueron claves en el proceso de represión contra Oaxaca. Por eso es importante que tengamos fresca en la memoria lo que sucedió este 14 de junio. Y yo me siento muy honrado de haber sido invitado a participar con algún texto o algunos textos aquí en esta cantata. Yo no soy poeta, me dedico un poco más al activismo político, y en el 2006 me vi involucrado como parte de una organización que en ese momento se sumó a la lucha de los maestros. Posteriormente estuve en la cárcel, después cada quien agarró su camino, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca se dispersó, y yo creo que esa lucha, ese nombre APO, se corresponde con un momento histórico de Oaxaca que representa la dignidad, la lucha de un pueblo, y que representa una lucha frontal contra el autoritarismo y contra la corrupción. Para la realización de esta obra utilicé varias técnicas de composición de música contemporánea. Mucho de ello, herramientas que aprendí en el taller de creación musical de Oaxaca que dirigió el maestro Víctor Rasgado. Me basé sobre todo en la utilización de cuadrados mágicos, una técnica que les quisiera comentar a continuación. El proceso de composición estuvo basado en el sistema de cuadrados mágicos, una técnica que utilizo desde hace varios años y que consiste en la utilización de matrices numéricas, como es este caso, 5, 9, 4, 8, 3, 7, 2, 6, 1, 1. Estas cifras lo que están haciendo es una serie numérica en donde ningún número se repite y en donde cada número representa una altura musical. Lo que hice en estos pentagramas es simplemente colocar las cifras que tienen asignada una altura y repetirla en diferentes pentagramas de tal manera que se genera un canon. Ahora, todo esto simplemente es material, esto no es la obra, esto es material. Una vez que tengo todo este material tendido, me voy a abocar a establecer algoritmos y sistemas de filtración que irán depurando esas notas y me van a llevar a conseguir texturas, líneas melódicas y voces para los diferentes instrumentos.